La candidata por la oposición Xóchitl Gálvez era la última esperanza de la oposición. Distintos medios de comunicación nacionales hacían mención que subía como la espuma. La esperanza ha cambiado de manos, mencionaba en sus espacios publicitarios. Pero ahora la candidatura de Xóchitl Gálvez, respaldada por la alianza del PRI, PAN y PRD, parece hundirse cada semana un poco más. Muy tristes, pero ahorita nos vamos a recuperar. Desde antes del inicio de su campaña, los problemas empezaron a aparecer con Xóchitl Gálvez, una figura controversial por sus posibles conflictos de interés. Estos surgen por los contratos millonarios que obtuvo en sus empresas mientras ella era servidora pública. Además hay que tomar en cuenta que no es una candidata seleccionada por el pueblo o por el grupo político que ella trata de representar, sino que es una candidata impuesta por intereses económicos y empresariales. Especialmente un líder empresarial, Claudio X González, un empresario que desea mantener sus privilegios en el país y que abiertamente se opone a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La campaña de Gálvez ha sido un desastre desde el principio. Sus argumentos y posicionamientos fueron desafortunados, revelando una desconexión alarmante con la realidad del país y una actitud clasista que alienó a gran parte del electorado. La propia candidata se vio envuelta en controversias, desde la colocación de un chicle debajo de su silla durante un mitin, hasta la revelación de posibles conflictos de interés por contratos millonarios mientras ocupaba cargos públicos. Además, su hijo, nombrado líder de la campaña juvenil, fue captado en video haciendo comentarios clasistas, lo que lo obligó a renunciar a su cargo. En el primer debate presidencial, Gálvez demostró un desempeño pobre y poco convincente. En lugar de proponer ideas sólidas, se mostró enojada e incómoda, atacando a su oponente Claudia Sheinbaum en lugar de presentar una visión clara para el país. Esto sumado a sus actuales declaraciones, como la infame frase: "Si a los 60 años no has hecho un patrimonio, eres bien güey", demostraron una insensibilidad tremenda hacia las condiciones de vida de millones de mexicanos que luchan contra la pobreza y la desigualdad. Esto sin mencionar que actualmente millones de mexicanos aún no cuentan con casa propia, lo que ocasionó que el video donde hace dicha declaración se viralizara, dando a conocer su pensamiento altamente clasista. Si nos ponemos a ver cómo las encuestas marcan una ventaja de más de 30 puntos para Claudia Sheinbaum, vemos claramente el bajo desempeño de Gálvez así como la política que la representa, lo que la ha llevado a estar rezagada en esta contienda electoral. Por otro lado, Claudia se vuelve la favorita para ganar la presidencia, ya que es la que más se acerca al pensamiento altamente informado y politizado de México. Todo nos pone a pensar cómo no se debe hacer una campaña presidenciable. Tratar de imponer a una candidata que no está lista para el cargo no es la mejor estrategia que pueda llevar la oposición, seleccionando a una candidata por un tema superficial, con el falso discurso de sus raíces indígenas o el engaño de mostrarla como una empresaria construida desde abajo. Esta visión viene desde los medios corporativos e intereses económicos que desean perpetuar sus privilegios en el territorio nacional, donde se han sentido dueños y amos de México, tratando de desarrollar un discurso desconectado del electorado y sin tomar en cuenta la realidad del país. Esto nos lleva a un claro ejemplo de cómo no se debe hacer política y la mala estrategia que ha decidido llevar para retomar el poder en México. Desde sus desafortunados comentarios, hasta sus supuestos actos de corrupción, así como su falta de conexión con las preocupaciones del pueblo mexicano, Gálvez encarnó todos los errores posibles en una campaña electoral. Sumando estos factores, Gálvez demuestra cada día más que no cuenta con una visión innovadora que quiera ofrecer al país, carece de propuestas atractivas o distantes del poder económico y empresarial que suele ser muy rapaz en México. A lo largo de su campaña no ha mostrado propuestas que traten de mejorar las condiciones de los mexicanos a los que desea gobernar, sino al contrario, con sus propuestas actuales, como la de crear una tarjeta de medicamentos, solo muestra que quiere beneficiar a los intereses de la cúpula de empresas privadas que impusieron su candidatura. La oposición piensa que el pueblo de México no los observa, que no juzga los actos incongruentes que constantemente tienen sus líderes políticos, en especial los de la oposición en México, lo cual provoca que los candidatos como Xóchitl Gálvez sean irrelevantes y poco atractivos para el electorado. No ayuda en nada que los candidatos estén separados por completo de los objetivos que desea alcanzar la población de México para el país. La oposición suele usar argumentos forzosos que no llevan a conectar con el electorado, al contrario,
los lleva a una desesperación que les hace tomar decisiones erráticas que no ayudan nada a su campaña política. Decisiones que en vez de sumar restan en su popularidad y aumenta más al desprecio de estos partidos y su candidata. Por ejemplo, con su enojo y desesperación al no subir en las encuestas toman la decisión de solicitar detener las mañaneras. Las mañaneras son un elemento que ellos consideran que le afecta a su campaña política. Pero ningún electorado ha solicitado esa petición, todo lo contrario. Las mañaneras son un medio de comunicación muy popular, que los mexicanos usan frecuentemente para informarse de los asuntos nacionales e internacionales relacionados con su país. Esta decisión y entre otras que implementa la oposición, ha provocado que el electorado aumente su disgusto en su candidata, restando votos que pudieran obtener. Por otra parte, al enterarse que su campaña cada vez va peor, tratan de generar un discurso victimista que poco a poco alimenta la idea de un fraude electoral en beneficio de la candidata Claudia Sheinbaum, esto con el plan de poder anular las elecciones en un futuro, argumentando que fue una campaña desigual o que hubo una elección de Estado donde no hubo equidad ni democracia previo y durante el proceso electoral. Xóchitl Gálvez ha mostrado una ineptitud política sorprendente, nos deja en claro que su principal objetivo no son las de resolver la desigualdad o detener la corrupción, sino mantener los privilegios de aquellos que financian su campaña política, además de mostrar su pensamiento similar al de sus colegas neoliberales. Sus comentarios clasistas y su falta de empatía con los mexicanos comunes reflejaron una mentalidad elitista que está fuera de sintonía con los objetivos del país. La candidata es incapaz de comprender las luchas diarias de la gente común por salir adelante y tratar de transformar a México en un ejemplo de nación. Además, los conflictos de interés y corrupción solo sirvieron para minar aún más su credibilidad ante el electorado. En un momento en que la transparencia y la honestidad son más importantes que nunca, Gálvez representa todo lo contrario. Mientras tanto, su contrincante Claudia Sheinbaum, con una ventaja abrumadora en las encuestas, encarna una visión de seguir con el cambio que ha favorecido a millones de mexicanos. Con un enfoque en políticas progresistas y un compromiso con la justicia social, Sheinbaum resuena con un electorado cansado de la corrupción y el estancamiento político. En última instancia, la campaña de Xóchitl Gálvez es un recordatorio doloroso de los peligros de la arrogancia y la desconexión en la política. En un país donde la desigualdad sigue siendo rampante y la voz del pueblo es más importante que nunca, los líderes deben estar en sintonía con las necesidades y las preocupaciones de quienes representan. Por desgracia, Gálvez falló en este aspecto fundamental y su campaña está pagando el precio. Uno de los mayores errores es su incapacidad para articular una visión clara y coherente para el país. Mientras que Sheinbaum ofrece propuestas concretas y soluciones tangibles serias y con una amplia visión de Estado a los problemas más apremiantes de México, Gálvez parece atrapada en un discurso vacío y carente de sustancia. Sus argumentos se centraban más en atacar a su oponente que en presentar una agenda política convincente. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la falta de unidad dentro de su propia coalición política. La alianza entre el PRI, PAN y PRD se muestra fracturada y débil, lo que alimenta aún más las dudas sobre la capacidad de Gálvez para liderar un gobierno efectivo, unificado y libre de corrupción debido a la mala reputación de los partidos PRI, PAN y PRD, así como la de sus dirigentes vinculados a casos de corrupción o intereses económicos. Por si fuera poco, las constantes controversias y escándalos que rodearon a la candidata que desafortunadamente tiene semana con semana, solo sirven para empañar aún más su imagen pública. Gálvez se ve constantemente obligada a aclarar una serie de argumentos desatinados que minaron en su credibilidad ante el electorado, por lo que su campaña está plagada de justificaciones que siempre la ponen en el reflector del escándalo. A medida que avanza la campaña, el desplome de Xóchitl Gálvez se hace más evidente. Sus intentos de presentarse como una alternativa viable frente a Claudia Sheinbaum se están viendo socavados por una serie de errores estratégicos y tácticos que debilitan su credibilidad, su capacidad para conectarse con los votantes y exponer su falta de preparación para una presidencia de la República Mexicana. Las encuestas muestran una brecha cada vez mayor entre ella y Sheinbaum, además de que sus puntos negativos aumentan cada vez más, lo que deja claro que la contienda electoral se está convirtiendo en una carrera de un solo caballo. En última instancia, la campaña de Xóchitl Gálvez es un trágico ejemplo de cómo la falta de liderazgo, visiones alteradas a la realidad, no proponer una visión de Estado, la división interna y los escándalos personales pueden llevar al fracaso político. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum continúa ganando impulso y apoyo popular,
lo que sugiere que el destino de Gálvez está sellado mucho antes de que se emita el primer voto. Te agradecemos por ver este video así como tus comentarios que estaremos leyendo y respondiéndote de manera atenta. Recuerda que puedes suscribirte para más videos documentales o si lo prefieres puedes compartir nuestro video con los contactos que tú desees. Te esperamos para una próxima emisión.